o crear documentos de ventas. Bueno. Ustedes acá van a tener que identificar y entender cómo es que van a empezar a usar una terminología para indicarle a SAP que es una entrega en consignación o para indicarle a SAP que es un retiro en consignación. Entonces, SAP lo primero que les va a pedir es que les identifiquen la clase de pedido. Y la clase de pedido que se utiliza para hacer la entrega en consignación es la ZCEG. Esa clase es la que ustedes van a utilizar para identificar las SAP que están haciendo un alta de un comodato. Reitero, ZCEG. De último, si no se acuerdan, entran al menú y van a ver que en el menú le dicen todas las clases de pedidos que tenemos grabadas de Extragas, y entre ellas tenemos el comodato Extragas, que es el alta, y luego se van a dar cuenta que tienen el ZDCO, que es la baja, o sea, el retiro y el alta. Entonces, para el alta, ZCEG, le vamos a indicar la organización de venta, siempre va a ser SOCA, le vamos a indicar el sector, siempre va a ser GA, y dependiendo si es un comodato de envases, o sea, un comodato envasado o un comodato granel, utilizaremos ZE para envasado o ZG para granel. Una vez identificado eso, le damos a continuar y vamos a crear ya la entrega en consignación al cliente. Vamos a poner primero el número del cliente. Vamos a buscar un 631, 631, 632, W 001. Bien, vamos a suponer que le vamos a hacer una entrega de consignación a Bonetti. Entonces voy a copiar el código de cliente de Bonetti, le doble clic al documento material. Bonetti este es el código. Entonces, cliente de Bonetti. Yo les recomiendo que si no es una organización pública, que sea en el caso que sea un ministerio, pero que el comodato está entregado a la escuela, o está entregado a una cárcel, o está entregado a un destacamento o a un peaje, tanto solicitante como destinatario pongan la misma persona. Obviamente, en el caso de los organismos públicos no pueden, porque van a poner, o sea, el solicitante va a ser el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, lo que sea, y el destinatario será cada uno de los organismos públicos. En mi caso, que es un cliente particular, solicitante y destinatario, el mismo. Una vez que ingresamos solicitante y destinatario, seguimos por la referencia, o sea, ¿qué es esto? Acá vamos a poner el contrato en comodato en papel. Yo pongo contrato, por ejemplo, 30.500, y una identificación que a mí me ayude en los reportes de búsqueda rápida, identificar, aparte de quién es el cliente, el nombre del cliente. Por ejemplo, Bonetti. La fecha de la entrega en consignación, o sea, la fecha de alta, vamos a suponer que fue el 1 de diciembre. Luego vamos a ir a la cabecera, y en la cabecera le vamos a indicar la fecha del documento, también el 1 de diciembre, el motivo, en este caso es un alta, y
el reparto o zona de ventas que le hizo la entrega al cliente. Vamos a suponer que es Cañuelas mostrador. ¿Sí? El cliente lo vino a retirar acá, o Cañuelas Plataformas si es un distribuidor, o el reparto que corresponda si es un comodato que se entregó desde un reparto. Entonces, acá simplemente para avanzar, vamos a suponer que Cañuelas por mostrador. Luego vamos a pasar a la solapa expedición. En la solapa expedición, en el puesto de descarga, yo puedo especificar un dato más, que es, por ejemplo, si Bonetti tiene más de un comodato, y si esos comodatos a qué pertenecen cada uno. Supongamos que Bonetti tiene 3 comodatos, ¿sí? Y que uno de los comodatos lo tiene para el depósito 1, otro para el depósito 2 y otro para el depósito 3. Yo por acá puedo poner, por ejemplo, depósito 3. O si tiene distintos comodatos de uso porque nos interesa que el cliente trabaje con nosotros en la casa, por ejemplo, le entregamos el base comodato para que utilice en la casa, etc. Está bueno utilizarlo para identificar qué es. En ANEL habitualmente esto es más fácil porque el cliente puede tener un tanque en la casa, puede tener un tanque en la pileta y puede tener un tanque en el comercio, por ejemplo. Entonces nosotros pondríamos casa, comercio, quincho. En caso de los integrados, qué granja es la que tiene el tanque, etc. Una vez que tengo entonces el puesto de descarga, la zona de venta y el motivo, vuelvo a la vista previa del mensaje, le digo qué centro es el que va a entregar el comodato, Cañuelas, lo que entrega en comodato, vamos a suponer que son envases del 45, la cantidad, vamos a suponer que son 5 envases del 45, la fecha 01/12/2025, van a ver que SAP les pide que confirmen fecha para un montón de cosas. Primero la fecha de referencia de la operación, luego tiene la fecha del documento, la fecha de cuándo le van a entregar la mercadería preferentemente, vamos a suponer que todo ocurrió en la misma operación. En caso de que ustedes ya hagan el documento, lo dejen grabado hasta la salida, ustedes pueden ponerle, por ejemplo, fecha 1 de diciembre, fecha de entrega de la mercadería real 7 de diciembre. Una vez que yo tengo hecho todos estos datos, le va a pedir que modifiquen por ahí la fecha. No, le van a pedir que por ahí, bueno, no se hagan problemas porque si trabajan a fecha vencida, esto es normal. Si trabajan la fecha real, o sea, cada vez que ocurre el hecho, no les va a pedir esto, pero bueno, normalmente siempre trabajamos a fecha vencida. Una vez que ingrese todos los datos, lo que voy a hacer es menú, documento de venta, suministrar. O sea, voy a hacer el suministro de lo que me están pidiendo. Entonces, hasta acá, simplemente lo que yo hice es reflejar el papel que tengo en SAP y me va a dar un número de operación de SAP. Y cuando yo le doy documento de venta, suministrar, lo que estoy haciendo es suministrar, como dice la palabra, darle salida a la mercadería, o también lo que se conoce como picking. Suministro me lleva a el paso siguiente, que es entrega del comodato ya. En el paso anterior yo estaba creando el documento de venta, no sé si se acuerdan el nombre. Ahora yo estoy en la entrega del comodato y simplemente lo que yo tengo que decir es qué día, vamos a suponer que sigue siendo el mismo día, completo las fechas, la cantidad y el almacén que va a entregar los envases, que vamos a suponer que es plataforma. Y con estos datos simplemente lo que hago es contabilizar la salida de la mercadería. Me faltó, bueno, sí, en caso de que se equivoquen, fíjense que el dato que les falta a ustedes les va a tirar un warning. Si es en rojo, es un error que tienen que solucionar sí o sí.
Si es en amarillo, Sí, advertencia. Sí, ese error rojo no te deja avanzar, ¿no? Con ese no, error no. no. Por eso, si es un warning en rojo, si es un stop en realidad en rojo, significa que tienen que solucionarlo sí o sí y no pueden avanzar. Si es un warning, que es un triángulo amarillo, es una consulta, le están preguntando. En este caso, ¿qué sería? ¿Que faltó el picking, la fecha de picking? Claro, faltó la cantidad de picking. El picking, ok. Faltó la cantidad de picking. El warning, como les decía, significa que chequeen un dato, lo que no significa que esté mal, sí puede ser un tema de una fecha. Si están trabajando con fecha pasada, les va a decir, che, mirá, chequeé la fecha porque hoy en realidad es el 2 de enero, no es el 1 de diciembre. ¿Está bien la fecha? Los va a dejar avanzar sin que requieran hacer este control. Es un chequeo lo que les pide. Y en verde, bueno, que está todo ok. Entonces, acá me está pidiendo que complete el picking. Esto es porque yo me olvidé de ponerle la cantidad de envases entregado en picking, o sea, la paga de picking y la cantidad. ¿Esto qué significa? Yo puedo hacer una entrega en consignación de 5 envases, pero yo se lo puedo dar en el cliente en 2 tandas. ¿Esto qué es? Una tanda de 2, por ejemplo, y una tanda de 3. Entonces, que yo, es el mismo comodato, nada más que yo al cliente se entrego en tandas. Si yo le entrego en tandas, acá por ejemplo pondría 2, entonces me quedaría para volver a suministrar la próxima vez 3, o si le entrego todo en el mismo movimiento, acá yo pongo 5, corrijo la fecha, y una vez que le puse la cantidad que le entrego en consignación y la fecha, ahora sí, le doy contabilizar la salida, o puedo utilizar la opción de datos incompletos. ¿Sí? Y fíjense que me dice la lista no contiene datos, que sí que no hay ningún dato incompleto, entonces que sí que todo lo que hice está correcto, por ende regreso y contabilizo la salida. Y ahí a mí me devuelve 3 números. 1, el pedido. Este número de pedido es el número que SAP le entrega al documento. Es el número SAP de lo que sería el número de comodato que ustedes tienen en papel. Luego tienen la entrega, el número de entrega de consignación, que es este 2 que está acá abajo. Y por último tiene el número de documento material, que es el movimiento de stock, que es lo mismo que está acá. Fíjense que nosotros sacamos el reporte con la MBB51, tenemos una columna de documento material, donde está el número de documento material, y una columna de referencia, donde está la entrega de consignación. Este número lo encontramos acá. Este número lo encontramos acá. Hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Sabes qué te quiero consultar por el tema de las fechas? Sí, ¿qué? Claro. Las fechas siempre van a ser la fecha de la operación, siempre. Normalmente trabajamos con fecha vencida, o sea, vos te enterás de que se hizo una entrega en consignación de un comodato cuando ya ocurrió. Siempre va la fecha actual, la que estoy trabajando. No, vuelvo. Debería ir la fecha actual, ¿no es cierto? Pero vos te vas a enterar que en el 99% de los casos, la fecha vencida, o sea, te vas a enterar después que ocurrió el hecho. Te vas a enterar hoy que la semana pasada o en el reparto pasado le entregaron a un cliente un comodato, por ejemplo. Mayoritariamente, esa es la realidad. Mayoritariamente es la realidad también de cuando se recupera un envase en comodato. Entonces, la fecha que vos vas a utilizar es la fecha de cuando ocurrió la operación, independiente de la fecha en la que vos estés trabajando. Okay. Siempre y cuando, y esta es la complejidad de esto, estés dentro del mes. Lo que sucede es que muchas veces uno empieza a limpiar el trabajo, empieza a depurar, empieza a limpiar carpetas, se encuentra con que tiene comodatos que ya no tiene más, que ya fueron recuperados, que uno no se enteró que fueron recuperados,
ni se enteró que fueron devueltos Cañuelas, porque falló la comunicación entre la jaula, el encargado de plataforma y el administrativo, o el encargado de sucursal. Entonces tenés que reconocer hoy un movimiento que capaz que ocurrió hace 5 meses atrás. Bueno, en ese caso no podés hacerlo con la fecha de 5 meses atrás, porque estarías tocando un stock que ya cerraste y que ya informaste. No te va a quedar otra que reconocerlo dentro del mes en curso. Lo mejor es hacerlo el primer día del mes y continuar para adelante. Pero si está dentro del mes la operación, realmente que se hizo físicamente real dentro del mes, vos reconocerías la fecha real del movimiento. Ok. De nada. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer de vuelta es visualizar esa entrega.